El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. De verdad agradezco mucho su sintonía y pues permitirnos hablar de este tema que tanto nos apasiona como es el cine. Esta tarde nos acompaña el profesor Antonio José Laitano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Mi estimado profesor Laitano, muy buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu invitación. Y aquí de nuevo muy contento para hablar de un tema que tanto me encanta y que ha sido uno de los pilares fundamentales de mi formación profesional. ¿Cómo es el cine? ¿Cómo es el cine? Así es, estimados oyentes, estimada audiencia. Estamos aquí para desarrollar el tema, el cine como recurso didáctico en la enseñanza del derecho. Y esto es una experiencia que ha tenido de primera mano el profesor Laitano, y por eso esta tarde es nuestro invitado, porque él forma parte del Departamento de Derecho Penal, de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y allí ha tenido una experiencia con ciertas películas que han facilitado el entendimiento, la comprensión de temas de esta carrera con sus estudiantes. Profesor, entonces usted tiene mucho tiempo de ser profesor acá, ¿no? En la Universidad de Cartagena. Sí, no mucho tiempo, voy a tener 10 años ya de estar aquí. Un tiempo considerable. Sí. Bien, entonces, las películas que más ha utilizado en la materia de ¿cuál? Cuando yo inicié como docente de aquí de la Facultad de Derecho, hablé con la decana en ese momento del tema de que había la posibilidad de crear como una especie de materia optativa, y en ese tiempo estaba el secretario académico, el doctor Adolfo Tirado, y les planteé de que por qué no hacíamos una especie de materia que se llamara el derecho penal en el cine contemporáneo. Y les gustó, y yo implementé esa optativa como un complemento para que los estudiantes pues afianzaran sus conocimientos en derecho penal, tanto de la parte procesal como la parte sustancial, ¿no? Y fue un éxito total porque la acogida fue enorme en los estudiantes. Yo tenía que rechazar estudiantes para poder programarlos para el siguiente semestre. Y era algo que ya yo tenía claro. Si el cine había servido en mi propia formación, pues lógicamente que yo ya estando como en la categoría de docente, pues necesariamente era un instrumento valioso que había que tomar y poner en uso para que el estudiante creara un universo más grande de lo que es el derecho penal como tal, pero aplicado a los casos reales de la vida, no sobre la base de un conocimiento abstracto de la teorización del derecho penal general o de la instrumentación del proceso penal, sino llevado a la teoría, pero no propiamente como en nuestro sistema, sino sobre todo la experiencia de vida de que hay en cada proceso penal, en la construcción que él puede hacer de su conocimiento, pero sobre todo de la práctica, pero también en la parte ética y humanística. Profesor, ahí en este momento necesitamos un ejemplo. Yo, por ejemplo, me estoy imaginando que por ejemplo, aparecían películas, o usted proponía, por ejemplo, películas que se conectaban con ciertas temáticas. Claro, yo lo primero que hice fue una preselección de películas que podíamos llevar allá para debatir con los estudiantes,
en los cuales hacíamos la presentación, una introducción de quién era, qué es la película, quién era el director, cuáles eran los actores de reparto, todo eso. Y después el tema a tratar, veíamos la película y después hacíamos un foro, un panel donde ellos uno hacía presentaban sus inquietudes. Y si era lo posible llevado al proceso penal nuestro, a hacer un estudio comparado, si era posible, y sobre todo también bajo un componente criminológico. Claro. Porque es que yo soy docente de criminología. Aquí también, en el área en el Departamento de Derecho Penal, yo doy criminología, que es la ciencia que se encarga de estudiar los orígenes del delito, la gente por qué delinque, cuáles son las políticas criminales del Estado. O sea, y hay un fuerte componente de sociología, sociopolítico, cultural, económico, claro, cultural. Y que involucra, por supuesto, la complejidad del ser humano. Hay un Por aspecto supuesto, psicológico, emocional. Sí. Sí, claro. Sí. Y ya estoy entendiendo, pues, cómo el cine puede facilitar. Enormemente. Es que claro. yo parto de mi experiencia personal. Yo me hago abogado es en el cine. Ah, ok. Sí, o sea, yo no me da vergüenza decirlo. Ajá. Yo aprendí a ser abogado primero en el cine y lo aplico. La dramaturgia que yo puedo presentar en un caso, la aprendí en el cine, no, más que en el teatro. Me está haciendo recordar, mi estimado profesor, un personaje representado por un actor muy importante, Robert Duvall. Robert Duvall, sí. Él representa el papel en El Padrino de Il Consigliere. Claro. Es un abogado, ¿no? Un abogado. Sí, y por eso el padrino en determinado momento le dice, este hombre con este maletín, bueno, que no es propiamente una parodia para en contra de los abogados, sino de lo que significa ese mensaje cuando le dice, este hombre con este maletín es más peligroso que 100 hombres con una metralleta. Claro. El padrino le decía a su propio consejero, que es el que educa. Entonces, el cine, yo digo, me educa porque, y yo digo, me encontré con mi profesión fue en el cine, viendo tanto cine de tribunal, de casos, y yo dije, bueno, mi vocación real es ser abogado, este es lo que yo deseo hacer en la vida. Y fíjense, yo me presenté 3 veces en medicina y no pasé, me presenté en derecho y por primera vez y pasé inmediatamente. A la primera. De una. Sí, eso es maravilloso. Yo estaba eso destinado para eso. Bueno, estamos pero eso aquí, se lo debo al cine. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio esta tarde hablando sobre derecho penal y el cine como un recurso didáctico aquí en la Universidad de Cartagena. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio hablando sobre educación en derecho a través del cine, el cine como un recurso didáctico. Profesor, entonces, un poco para retomar y de una vez, un poco en la práctica pedagógica, nos comentaba usted que hace una lista de películas, pero por otra parte esas películas se conectan directamente con unos temas. Claro, es que tenía que ser así porque yo tengo, era el derecho penal en el cine, lo que se llama también una categoría del cine de tribunal. Yo hice una preselección que fueron de clásicos, por ejemplo, 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet, El juicio de Nuremberg, Una cuestión civil, una película de John Travolta, Nido de ratas, con Marlon Brando, Hotel Ruanda, La hoguera de las vanidades, es una película de Brian De Palma, pero que uno diría, ¿por qué relación? Lo voy a explicar por qué. Mississippi en llamas. Mississippi en llamas es muy buena. Sí. El abogado del diablo. Sí. Una película francesa no muy conocida que se llama Présumé coupable, de Philippe Torreton. La vida, una película italiana también que se llama Giordano Bruno. Cómo fue la vida de Giordano Bruno, o sea, es la lucha por el derecho a pensar diferente para que el estudiante vea cómo el desarrollo de una simple idea ha desencadenado guerras civiles, ha desencadenado muertes, ha habido hombres que han muerto por esas ideas.
Entonces, cómo el conocimiento se va decantando a través de procesos bastante sanguinarios, violentos a través de la humanidad. Cromwell, una película con Richard Harris también, para que vean cómo se dio el sistema parlamentario en Inglaterra en el siglo XVII y qué pasó con eso. Canciones de libertad en torno al cuento de los derechos, el cuento no, al asunto, sí, eso no es ningún cuento, es un tema de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y qué cosa curiosa, muchas de estas películas narran que por regla general los convictos o los procesados o los reos siempre son o negros o latinos, que son los sectores marginados que el sistema norteamericano ha reprimido con mayor ahínco. Los casos emblemáticos esencialmente, no estoy diciendo que los blancos no estén incluidos, también han sido procesados, pero siempre han sido con sectores denominados de minorías, negros, latinos. Sí, forma parte también del devenir de la sociedad norteamericana, ¿no? Y especialmente en los años 60 que hubo tanta truculencia, tantas revoluciones, tantos cambios. Sí. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de la enseñanza del derecho, la experiencia del profesor Laitano aquí en la Universidad de Cartagena y por supuesto utilizando el cine como recurso didáctico. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Este es un asado de ternera, señoría. Aprobado para su venta por el gobierno de los Estados Unidos. Los hombres matan animales y comen su carne. Regresamos aquí a Cineclub UDC Radio con el tema de la enseñanza del derecho y el cine, aquí en la experiencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena con el profesor Laitano. Profesor, entonces usted nos estaba comentando una lista de películas fascinante. Sigamos con la lista, por favor. Otra película que tuve incluida ahí fue Ararat, una producción de franco-turca, donde actúa el famoso cantante francés Charles Aznavour. Esta película, Ararat, narra el genocidio del pueblo armenio por parte de las tropas o de las fuerzas militares turcas, porque los armenios en sí no tienen tierra. Entonces han estado en una eterna disputa. Ellos han sido desplazados tanto por los iraquíes como por los turcos. Entonces es una película maravillosa que narra este genocidio, por así decirlo, y desplazamiento forzado. Y películas también como Apocalipsis Now, Platón, Pelotón, exacto. Estas películas que narran todo el proceso de la guerra del Vietnam, pero también vistas desde un punto de vista de los factores generadores de la violencia. O sea, no solamente los norteamericanos y no solamente los franceses, que por excelencia son los mayores violadores en estas películas de los derechos humanos, sino los mismos vietnamitas. Claro. Porque, por ejemplo, veamos que inclusive hicimos una discusión sobre cómo se creó el Tribunal Internacional Bertrand Russell. Claro, eso es importante. Entonces, eso lo llevamos a través de estas películas y hicimos la discusión de que, por ejemplo, las fuerzas vietnamitas desplazaron en el 56-57 cerca de 30.000 vietnamitas, norvietnamitas fueron desplazados hacia el sur por el hecho de ser cristianos. Entonces, por el hecho de ser cristianos y que inclusive se fueron masacrados, fueron no propiamente crucificados, pero le ponían clavos en la cabeza, en el cráneo. Y esto llegó entonces a oído de Bertrand Russell, y Bertrand Russell, el famoso, que entre otras cosas es mi filósofo favorito y de cabecera, crea el famoso tribunal de Bertrand Russell, y que nada más y nada menos fue secundado por pensadores como Jean-Paul Sartre. Claro. Y el tribunal Bertrand Russell, hoy por hoy,
es uno de los tribunales que significan, que tienen la más alta ética y moralidad universal frente a los crímenes de lesa humanidad. Okay. Porque si uno mira las grandes potencias del mundo, en especial los Estados Unidos, y se le explica a los estudiantes con esta serie de películas, los Estados Unidos no hacen parte de esta justicia internacional. ¿Por qué será? Pues esencialmente porque ellos, pues, con su posición de ser los sheriff del mundo, invaden países, planifican regímenes, los derrotan regímenes democráticos. Entonces ellos no podrían someter a sus propios soldados, a sus propias fuerzas militares, a tribunales internacionales, porque ellos propiamente serían eventualmente víctimas de su propio invento. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema de derecho, la enseñanza del derecho y su relación con el cine. Escuchas Cine Club UDC Radio. This is the end, beautiful friend. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema de la enseñanza del derecho, especialmente el derecho penal. Según la experiencia del profesor Laitano, se trata de un espectador, de un cineasta, de un estudioso del cine consumado y que utiliza el cine como recurso didáctico para la enseñanza del derecho. Profesor, una pregunta específica y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué efectos usted ha identificado, evidenciado en el aprendizaje de sus estudiantes que han tenido, pues, la experiencia de ser no solamente sus alumnos, sino también de relacionar todos estos aspectos teóricos, estos aspectos metodológicos y aspectos prácticos, teniendo en cuenta el cine como un recurso didáctico? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha visto usted esos estudiantes? La experiencia es maravillosa, porque es que el proceso de aprendizaje se potencializa geométricamente. Y no solo eso, sino que despierta un interés inusitado y prolongado del estudiante en el tema, porque el estudiante se ve obligado a profundizar o por lo menos a investigar las dudas que le deje la película, y por consiguiente el proceso de aprendizaje se hace mucho más cómodo. Es que ese cuento de la cátedra magistral, eso ya estaba mandado a recoger hace muchos años, pero es que también las ayudas pedagógicas hoy en día están en la mano, están en Facebook, están las redes sociales, están los links, todo eso, pero eso es un proceso personal de cada quien. Pero a través de la experiencia del cine, el conocimiento se colectiviza automáticamente en una interacción entre estudiantes, y muchas veces uno como mero espectador de los debates, donde resulta que el que uno termina es aprendiendo mucho más de lo que los estudiantes podrían aprender de uno, porque es lo que se dice el método socrático, que hay que hacerlo con humildad, en el sentido de que el proceso ese del entender al otro, de comprender al otro, de tener un mínimo de posibilidad de escuchar, de tolerancia, inclusive se afianza a través de la enseñanza del derecho penal a través del cine. Profesor, bastante interesante su experiencia. Yo quiero destacar de todo lo que usted acaba de señalar el aspecto de la formación de la autonomía del estudiante, de cómo el cine facilita la aparición de esa autonomía, y es una autonomía que consiste básicamente en tener la iniciativa propia de subirle la adrenalina al estudiante y que él mismo, ¿verdad?, sea capaz de hacer las relaciones que se necesitan para formarle su competencia. Sí, especialmente cuando usted señala de que finalmente uno como profesor termina aprendiendo más en virtud de esas ideas, en virtud de esas apuestas. De los aportes que de los aportes que hacen los estudiantes. Y claro, a mí me llama muchísimo la atención en esta relación entre la enseñanza del derecho
y el cine es cómo este cine de tribunales, que me encanta esa categoría que usted acaba de señalar, organiza en un relato, organiza según las leyes del drama, organiza según las leyes de la progresión dramática que está en el marco de una película, una experiencia. Y en ese sentido me gustaría hablar específicamente de una película, me llama mucho la atención, la película de Cromwell. Entonces, en primera instancia, profesor, que usted nos diga quién fue Cromwell y por qué es tan importante en la formación del Estado moderno. Bueno, esta película Cromwell tiene dos actores muy, muy buenos. El director fue Ken Hughes, está dentro de la categoría del cine bélico histórico. Salió en el año 1970. Es protagonizada por Richard Harris como Oliver Cromwell y Alex Guinness como el rey Carlos I de Inglaterra. Oliver Cromwell era un terrateniente inglés que era un hombre muy acaudalado, pero que también pertenecía a la Cámara de los Lores del Parlamento inglés. Pero resulta que el rey Carlos I había desencadenado una guerra prácticamente civil al interior de Gran Bretaña y sobre todo buscando las unificaciones entre Escocia, Irlanda e Inglaterra. Pero estaba imponiendo excesivas cargas tributarias al pueblo. El Parlamento quiso terciar en eso, pero el rey, bajo la concepción de que él tiene el poder emanado de Dios, la concepción teocrática esa, entonces él dice que él no tiene por qué aceptar los parámetros del Parlamento. Eso desencadena automáticamente que el Parlamento se oponga a Carlos I y termina el Parlamento en una guerra civil con él, alzándose en armas contra Carlos I. Resulta que Cromwell, sin quererlo, que era un hombre muy religioso, termina envuelto dirigiendo el Parlamento en contra de Carlos I. Y es más, Cromwell gana militarmente la guerra civil. Carlos I es derrotado. Ojo, Cromwell, dentro de la concepción política del Parlamento inglés, para ello era absolutamente imposible deponer al rey. Entonces le mandan una comisión al rey Carlos I para negociar, que acepte simplemente las sugerencias del Parlamento en cuanto a las cargas tributarias, en cuanto a algunas sugerencias para manejar el Estado, y que él queda como rey. Entonces Carlos I tuvo una oposición que él llamó digna, pero en realidad es la terquedad llevada ya a los máximos niveles, al extremo suicida. Claro. Entonces el Parlamento terminó procesándolo por alta traición a los intereses del Estado y lo decapitaron. Luego entonces vino una fase que quedó sin poder Inglaterra. Entonces Cromwell le tocó, cuando el Parlamento no pudo manejar políticamente y militarmente a Inglaterra, claro, le tocó hacer un golpe de Estado. ¿Para qué? Para traer la paz al pueblo, hacer una transición a la paz. Y él termina siendo prácticamente un dictador, pero digamos que de buena manera. Claro, benéfico. Benéfico. Para el momento, la circunstancia. Para un momento ¿De qué histórico. siglo estábamos hablando? Estamos hablando en el año 1649, estamos hablando del siglo XVII. Entonces, Orle era mostrarle al estudiante la carga política de lo que significa el equilibrio de poderes en los estados. Entonces hay un cine con un alto contenido político, pero también con una visión histórica que incluso incide después en la formación del common law o el derecho penal ese anglosajón que hoy en día se viene o se nos quiere aplicar por vía indirecta de los Estados Unidos y Puerto Rico con la reforma al sistema acusatorio que se quiere implementar en Colombia. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el fascinante tema de la enseñanza del derecho
y su relación con el cine como un recurso didáctico. Escuchas Cine Club UDC Radio. All my life, I promised to tell our story. How we suffered. And now we are making this film. Bueno, estimada audiencia, se nos acabó lamentablemente el tiempo con respecto a este tema del cine y la enseñanza del derecho. Finalmente, pues aquí con el profesor Laitano hacemos, para un poco cerrar el tema, una recomendación especialmente a aquellos oyentes que estén en sintonía en este momento, de utilizar el cine, de usar el cine como recurso didáctico en virtud de toda la experiencia que nos ha mostrado hoy el profesor Laitano. Profesor Laitano, usted nos está hablando ahora de otro profesor. Sí, estábamos hablando que la experiencia, el cine como instrumento didáctico, como una ayuda didáctica importante para el proceso de aprendizaje. He tenido conocimiento del doctor Haroldo Estrada, que también tiene una buena colección de cine. Sí, y de hecho hicimos un programa con él aquí. Claro, es uno de los que aplica también el cine en sus cátedras. Eso me lo conversaba él una vez que tangencialmente habíamos hablado sobre el tema. Pero la recomendación que yo le hago en términos generales a los docentes, que primero, bueno, me encantaría que la decanatura otra vez pues apoyara esta idea de una optativa para los estudiantes, porque fue desmontada, realmente nunca se me dijo por qué. A ver si nuevamente se retoma, bueno, pero es fundamental de que los docentes en términos generales del área del derecho en cualquier especialidad, porque si nosotros vemos, se están implementando los sistemas orales en todas las áreas: laboral, administrativo, penal. El derecho, el cine es un formador, un recurso muy importante. El formador, claro. Y sobre todo en cualquier área. Por ejemplo, si uno quiere aprender psicología, no hay más que ver algunas películas con un alto contenido psicológico, psiquiátrico, en fin, sociológico, político, económico. E inclusive, si me lo permites, hay un documental que yo alcancé a presentar y lo programé, de Noam Chomsky, acerca de lo que es la ética bélica de los Estados Unidos. Noam Chomsky, un gran pensador, lingüista norteamericano. Claro. Sí. Entonces, los documentales, que también son una herramienta muy importante y muy valiosa para efectos de esta tarea de enseñar, que es muy importante. Estimada audiencia, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Cine Club UDC Radio. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajelis. Técnica: Amílcar Won Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajelis. Haz parte de este Cine Club. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.